¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema definitivamente súper interesante y trascendental para la historia universal contemporánea. Definitivamente marcó un antes y un después en lo que a las relaciones entre los países se refiere, y definitivamente debe ser estudiado porque pues fue un episodio muy cruento, muy cruento, y creo que se vivieron cosas horribles que debemos de recordarlas constantemente para no volver a vivirlas, ¿verdad? A lo mejor suena muy trillada esa frase. Hay historiadores que piensan que esta frase pues es muy demasiado, refleja una visión muy romántica de la historia, pero bueno, ahora sí que de todos modos la voy a citar, esta que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues creo que si algo nos ha enseñado la historia es que los seres humanos constantemente tendemos a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Si no recordamos, si no ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Y si no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pero eso es punto y aparte. El día de hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y vamos a ir viendo cómo se fue dando este proceso, cuáles fueron las principales batallas que conformaron el proceso de este gran conflicto. Bueno, ahora sí que sin más que decir, comenzamos. Y en primer lugar, hay que aprender a identificar los dos grandes bandos que se enfrentaron. Y ahora sí que, como dicen en las peleas de box, en esta esquina pues tenemos a Alemania, Italia y Japón, que estaban gobernadas por Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito. Y en esta esquina tenemos a Francia, Gran Bretaña, que van a ser las primeras que conformaron el bando de los aliados, y ya después se van a añadir Estados Unidos y la URSS. Y todas estas naciones estuvieron gobernadas durante la mayor parte del conflicto por no sé cómo se pronuncia, perdonen mi francés, de Gaulle, supongo que es así más o menos, o de Gaulle, no sé, perdonen mi francés. Churchill, muy conocido, Roosevelt también muy conocido, y Stalin también súper conocidos. O sea, ellos ni siquiera necesitan de tener cuenta de Instagram o ser youtubers para ser conocidos. Son populares, marcaron la historia para bien o para mal. Entonces, bueno, no necesitan más introducción estas personas. Estos fueron los dos bandos que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un mapa que nos ayuda a darnos una idea de cómo estaban distribuidos los territorios de Europa antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. O sea, este mapa correspondería a cómo estaba el territorio europeo distribuido en agosto de 1939. Entonces podemos ver cómo se ven ya reflejados los cambios de la Primera Guerra Mundial y de los efectos de los diversos tratados que desintegraron a los perdedores y sus territorios, ¿no? De los antiguos imperios alemán y austrohúngaro. Ya no está, por ejemplo, ahí en la zona de los Balcanes cerquita. Ya no vemos al imperio austrohúngaro. Alemania está más reducida, como que le dieron varios territorios a Polonia. De hecho, Polonia se conforma de varias regiones que antes le pertenecían a Alemania. Y Alemania siempre se quedó con ese deseo de vengarse y de volver a recuperar sus territorios. Y si se dan cuenta, incluso Polonia como que parte por la mitad ahí a Alemania y deja un pedazo alemán ahí en Danzig separado. Entonces, como ahí se ven los efectos del Tratado de Versalles y varios tratados que desintegraron a los perdedores. También vemos naciones que antes no existían, como Yugoslavia en los Balcanes. También vemos arriba en Europa del Este otros países como Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia también. Y estos territorios pues son nuevos, no existían antes, ¿verdad? Y Alemania, pues ya vemos que ya para ese entonces, en agosto, ya Hitler había estado expandiéndose hacia el sur, en la zona de Austria y en la zona de los Sudetes sobre todo, ¿verdad?
y la parte que correspondía a la República Checa. Entonces vemos, así estaba el mapa configurado. Igual Francia y Reino Unido con sus respectivas posesiones coloniales en África, etcétera, etcétera. Sabemos que pues era una época de expansionismo donde estados como Alemania e Italia veían el expansionismo como una forma de solucionar sus problemas económicos que venían arrastrando tras la pérdida en la Primera Guerra Mundial, la firma de los respectivos tratados, así como la Gran Depresión que afectó pues a todo el mundo de alguna manera u otra. Y sabemos que Hitler pues va a invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 con un pretexto. Va a ser un autoatentado, una estación de radio Alemania en Polonia. Va a decir que fueron los polacos quienes atacaron esa radio, cuando sabemos que fue un autoatentado o un atentado de falsa bandera. Y esto le da el pretexto para iniciar esta invasión que ya la venía planeando. Y él va a empezar lo que se conoce como una guerra relámpago, como su nombre lo indica, un ataque contundente y veloz sobre las principales ciudades de Polonia. Vemos una imagen, si no me equivoco, de Varsovia, que fue bombardeada. Inmediatamente lo que hizo el ejército nazi alemán es combinar el uso estratégico de tanques súper bien alineados que van abriendo camino, al igual que ataques aéreos a las principales urbes polacas, y esto le abre el camino para que luego llegue la infantería a rematar. Entonces a esto se le conoce como guerra relámpago. Vemos aquí el uso de estos tanques. Más adelante vamos a hablar de ellos, porque los tanques alemanes eran muy temidos porque eran de una gran calidad. Era súper difícil derrotarlos. Y bueno, fue con los tanques que Hitler y su ejército se abren paso en Polonia. Aquí tenemos una imagen en menos, o sea, en un mes prácticamente, pues Polonia ya había sido casi completamente conquistada por los nazis. Y aquí tenemos un desfile del ejército nazi en Varsovia, si no me equivoco. Y ahora sí, como ustedes, como dice la chaviza, porque yo ya no soy tan chavo, paralelismos cinematográficos, ¿no? Vean nada más, así como ustedes ponen a veces ahí en el Facebook, ¿cómo la ven? Creo que definitivamente podemos proponer la hipótesis de que a lo mejor esta película del Rey León, esta escena en particular, se inspiró a lo mejor en este desfile militar que hicieron los nazis tras su conquista de Polonia. No lo sé. Dejo la pregunta abierta. Y no olvidemos otra cosa, que antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue muy estratégico y no quiso que se repitiera el error de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en ese conflicto Alemania se vio rodeada en ambos lados. Tuvo que hacer frente a Rusia en el frente oriental y a Francia, a Gran Bretaña principalmente, y luego Estados Unidos en el frente occidental. Y eso pues no le permitió ganar. Era una gran desventaja tener que defenderte en dos lados. Entonces lo que hizo Hitler para esta ocasión fue firmar ese pacto de Ribbentrop-Molotov, que aseguraba entre ambas naciones, entre la URSS y Alemania, paz en caso de un conflicto con otras naciones. Y esto le permitía a Hitler concentrarse en atacar, por ejemplo, Polonia despreocupadamente, o invadir Francia sin temer que luego la URSS la atacara por el frente oriental, ¿verdad? Entonces ambas naciones firman la paz en caso de ataques a otras naciones, pero ojo, había una cláusula en la que también la URSS y Alemania se dividían estos territorios de Europa del Este, principalmente Polonia. Entonces, de hecho, cuando Alemania ataca en septiembre a Polonia, también la URSS por oriente va a llegar y va a atacar a los pobres polacos. Entonces ambas naciones, ahora sí como tijeras, como pinzas, van a aplastar al ejército polaco y se van a dividir en septiembre estos territorios, ¿verdad? Un poquito para ti, otro poquito para mí. Ahora sí que eso fue lo que dijeron. Y pobres polacos, y pues se dividieron estos territorios. Fueron invadidos por los alemanes y por los
los soviéticos. Aquí tenemos una imagen de algunos soldados nazis y también soviéticos ahí festejando el triunfo y su nueva adquisición. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Más o menos van a pasar varios meses desde 1939, más o menos hasta abril, mayo, antes de que Hitler decida continuar. Pero su siguiente objetivo van a ser estas naciones, más o menos de abril a junio de 1940. Él rápidamente también va a aplicar esta guerra relámpago y va a conquistar Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo en cuestión de meses, igual, o sea, súper rápido está, por eso le conoce como guerra relámpago. Así se le conoce en español, pero en alemán, pues ustedes saben que a los alemanes se les echa carrilla, ¿no? Porque en su idioma generalmente todo suena como si estuvieran enojados. Y esta guerra relámpago, esta etapa, en alemán se conoce como Blitzkrieg. No sé cómo pronunciarlo. Ahora sí que disculpen no solo mi francés, sino también mi alemán. Pero así se le conoce a esta etapa, a guerra relámpago o Blitzkrieg. Supongo que si Hitler me escuchara hablar con este pésimo alemán, reaccionaría más o menos de la siguiente manera. Ya se enojó. Es broma, pero sí me imagino que sí reaccionaría más o menos así. Y bueno, ¿qué pasa después? Ahora sí que, como decía, Hitler se esperó algunos meses desde que invadió Polonia y luego estas naciones que ya mencioné. Más o menos como, pues, no sé, desde septiembre que invade Polonia hasta mayo de 1940, esos meses como que Hitler no movilizó a sus tropas, pero los franceses ya estaban como esperando. O sea, se mantuvieron en sus posiciones porque dijeron, ya invadió Polonia, pues ya vamos a prepararnos, movilizaron a sus ejércitos y prácticamente lo que hizo Francia, perdón, fíjense bien en esa línea roja que está en la frontera con Alemania. Francia pues aprendió según la lección, pero vamos a ver que no, de la Primera Guerra Mundial con la guerra de trincheras, y lo que hicieron los franceses es, por si acaso en el futuro Alemania nos ataca, como sí sucedió, vamos a crear una serie de fortificaciones o búnkers en nuestra frontera con Alemania por si nos quieren volver a atacar o si se llega a dar una guerra de trincheras. Entonces construyeron vallas, construyeron búnkers, pero no construyeron casi nada en Bélgica, sino unas fortificaciones muy chicas y pocas. Entonces ellos confiaron en la que se conoce, esa línea roja se conoce como la línea Maginot, y es ahí donde esperaban, bueno, si nos llegan a atacar ya tenemos nuestra muralla, tenemos ahí nuestra muralla que nos va a proteger. Aquí tenemos algunas imágenes de la línea Maginot que separaba, que estaba ubicada en la frontera entre Francia y Alemania. Vean nada más, estos son los búnkers, las fortificaciones principales construidas en la línea Maginot. Pero hagan de cuenta, como les digo, que desde que se invadió Polonia, Hitler la pensó, nadie atacó durante varios meses, sino hasta el 10 de mayo de 1940, podemos decir que es cuando se realiza la invasión a Francia. Pero mientras vemos que yo diría que esta fue la actitud de Francia a la izquierda y Alemania a la derecha, se quedaron viendo fijamente como Bucky y Sam, el nuevo Capitán América. Si ustedes son fans de esto sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, durante varios meses no hicieron nada, no se atacaron, permanecieron quietos, así mirándose fijamente, y por eso este episodio durante estos meses se le conoce como la guerra de mentira. Hasta que ahora sí ataca, otro meme, está lleno de memes esta clase, hasta que pues Alemania decide invadir Francia el 10 de mayo de 1940, emprende una campaña para invadir Francia, y Francia se va a llevar la gran sorpresa porque lo que hizo el ejército alemán fue otra vez
dijo, pues sí, está la línea Maginot, pues yo solamente bordeo a través de Bélgica, como en la Primera Guerra Mundial con mis tanques, e invado pues a Francia por el noreste. Entonces Francia no aprendió la lección, y aquí por eso les pongo este meme de pues de esta escena que se volvió muy famosa, de la golpiza que le dio Omni-Man a Invencible, ¿verdad? Entonces ya ustedes sabrán la referencia. Y aquí le dice, ¿por qué descuidaste tu frontera con Bélgica? ¿En serio creíste que atacaría por la línea Maginot? Y ahora sí, el icónico, piensa Francia, piensa. Entonces, pues sí, fue muy astuto Hitler, solamente rodeó la línea Maginot y atacó a través de Bélgica fácilmente. Entonces, en cuestión de semanas, fíjense bien, cuestión de semanas, unas 6 semanas más o menos le tomó a Hitler y su ejército conquistar Francia. Y aquí vemos cómo entran los soldados nazis a las ciudades francesas, y a la derecha vemos ahora sí que a Hitler bien happy, bien feliz porque se tomó su foto en la icónica Torre Eiffel, ¿verdad? Entonces, más o menos, como digo, del 10 de mayo al 25 de junio de 1940 ocurrió la campaña o la invasión a Francia, que fue todo un éxito para el ejército alemán y una gran derrota para Francia, que, ojo, tenía uno de los ejércitos más numerosos y una gran cantidad de aviones y de armamento. O sea, realmente contaba con un gran ejército, pero no pudieron hacer frente a la buena estrategia del ejército nazi, y sobre todo con los tanques alemanes que resultaron cruciales para darles la victoria, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un GIF, no les puse ahí video, de el ejército nazi entrando por el famoso Arco del Triunfo, construido por el mismísimo Napoleón Bonaparte, otro de los monumentos más conocidos de Francia, que está ubicado en la Avenida de los Campos Elíseos. Si alguna vez van a Francia, de ley, si se van de mochilazo, tienen que pasar así, no haciendo la marcha de los nazis necesariamente, pero sí, si llegan a ir a Francia, deben de pasar por el Arco del Triunfo. Entonces ahí están los nazis bien felices porque ya conquistaron Francia, y los franceses pues súper tristes de ver esta derrota otra vez ante el ejército alemán, ¿verdad? Otro paralelismo cinematográfico, vean nada más, nomás no se pongan a marchar los fans de Star Wars, no se salgan de la clase, porque a más de uno seguramente se le va a antojar ir a ver la película de la Guerra de los Clones o la serie, que está buenísima. Pero miren nada más, paralelismo cinematográfico 2. Ok, debo admitir, podrá ser aquí el malo Anakin, pero qué entrada más épica, ¿verdad? Y la música, o sea, me paso en ese caso, me paso del lado del lado oscuro, perdónenme, pero es súper épica la entrada, ¿verdad? Bueno, punto y aparte, paralelismo cinematográfico 2, cerramos paréntesis. Hitler logra conquistar rápidamente Francia en cuestión de semanas, y lo que va a pasar es que el norte de Francia va a quedar ocupado oficialmente por el ejército alemán, va a ser gobernado por Alemania, y la zona sur, la parte de abajo, la zona de morado, se le va a conocer como el gobierno de Vichy, así se le va a llamar. ¿Qué significa Vichy en francés? No lo sé, no me pregunten, pero esta zona va a ser gobernada en teoría por un estado francés que supuestamente es libre, pero en la realidad era un títere del estado alemán. En realidad, pues todo estaba gobernado por Alemania, por los nazis, y la zona libre, esos gobernantes franceses hacían lo que el ejército nazi les ordenaba, los líderes nazis ordenaban, ¿verdad? Y va a haber una resistencia, vamos a ver, que va a tratar de expulsar o de darles guerrillas a los ocupantes, pero así quedó distribuida Francia después de su derrota. Y ojo aquí, porque Hitler, o sea, recordemos que, como la dice la frase, perdono pero no olvido. Bueno, Hitler ni perdonó ni olvidó de lo que pasó.
¿Y qué va a pasar cuando pierde Francia? Alemania va a aprovechar la oportunidad para humillar a Francia como Francia y sus aliados la humillaron en el pasado, en la Primera Guerra Mundial. Este vagón es icónico también porque en la foto de la izquierda vemos a esta foto corresponde al momento en que hicieron firmar a Alemania la rendición o el armisticio al finalizar la Primera Guerra Mundial, y en ese mismo vagón donde Alemania se vio humillada a firmar este armisticio, a la derecha vemos que ese mismo vagón que ya había sido quitado de la línea, lo manda a traer Hitler, hace que lo pongan en el mismo lugar donde estaba, creo que estaba ya en un museo, pero lo hace que lo pongan donde estaba, y ahí va a hacer que los líderes franceses, los políticos franceses y generales firmen la rendición ante la Alemania nazi. ¿Cómo la ven? Ahora sí que ese Hitler era un ser humano lleno de deseos de venganza, pero pues les aplicó como en el 1, un reversa, ¿verdad? O un +4. Entonces, ahora sí aplica perfectamente. Este sería Hitler gozando, ahora sí como no lo puedes imaginar, de su venganza. Y yo pienso, como ya vimos todo esto, no sé, me imagino que si Hitler hubiera tenido, como dicen en Estados Unidos o en inglés mejor dicho, una bucket list o de cosas que quiero hacer antes de morirme, la primera de Hitler fue ser un gran artista, no lo consiguió, fracasó, pero la segunda era invadir Polonia y la tercera vengarme de Francia y tomarme una foto en la Torre Eiffel. Así me lo imagino a Hitler desde muy joven. Y bueno, no se le concedió la primera, pero sí la segunda, como ya podemos ver. Y bueno, ¿qué pasa? Recordemos que pues, en el bando de los aliados, Francia era apoyada por Gran Bretaña, pero aunque ayudaron a los franceses a resistir al ataque nazi, no lograron la victoria, fueron derrotados. Y lo que va a pasar es que el ejército expedicionario británico que había estado apoyando a los franceses, pues va a tener que huir. Ahora sí que córrele porque ahí vienen los nazis y pues vamos perdiendo. Y una gran cantidad de soldados británicos, también belgas y franceses, van a huir al norte de Francia, donde está ahí que dice Dunkerque, no sé en francés, Dunkerque. Van a tratar de huir en los navíos británicos, pues llegar a Inglaterra lo más pronto posible y evitar ser destruidos por los ejércitos alemanes, sobre todo sobre los ataques aéreos. Y hay una película que yo les recomiendo si quieren darse una idea de cómo fue esta escapada o huida del ejército, sobre todo británico, pero también de soldados belgas y franceses. Vean la película de Dunkerque. Aquí vemos una imagen. Aquí están los soldados retirándose, llegando ya a Inglaterra, pues tratando de vivir un día más para pelear, ¿verdad? Y bueno, en ese momento, pues ahora sí que Hitler parecía invencible. No había nadie más que se le opusiera. La URSS pues no, porque estaba comprometida con ese tratado de paz, y Hitler parecía ganar. Entonces lo que hace Hitler al parecer al principio no creía que fuera necesario destruir a Inglaterra, sino que la consideraba como un país, un gobierno necesario para la estabilidad mundial, y le envía como que le dice a Churchill, le dice, oye, pues ¿qué quieres? Firmemos la paz también, como lo hice con la URSS. Podemos estar en paz tú y yo, le dijo prácticamente, amigo o enemigo. Pero Churchill era en ese sentido un opositor bastante férreo al nazismo, también al comunismo, y le va a decir, ahora sí que esta fue la respuesta en pocas palabras de Churchill a Hitler. Escogeré la guerra. Ni más ni menos, o sea, le dijo, pues guerra, ni modo, no soporto el nazismo. Y se van a enfrentar
va a ocurrir la siguiente fase de la guerra, que es la invasión a Inglaterra, la cual se dio más o menos, esta etapa se dio del 10 de julio de 1940 hasta mayo de 1941. Y bueno, fue un ataque impresionante, sobre todo fue una batalla aérea. Vemos aquí en el mapa de la parte izquierda, los puntos azules son las bases aéreas alemanas que se establecieron ahí al norte de Francia y Bélgica. Entonces vemos ahí en esa costa, de ahí despegaban los aviones de la Fuerza Aérea Alemana. Y vemos en los puntos blancos con rojo donde estaban las bases aéreas inglesas. Y se van a enfrentar. En la derecha vemos las estelas que iban dejando los aviones en estos combates. Al principio Hitler ordenó que se atacaran las bases aéreas de los británicos, pero como resistieron bastante bien y les fue muy bien a los británicos defendiendo a su país, porque tenían la ventaja de estar volando en su propio territorio y gastar pues menos combustible, lo que va a hacer después el ejército. Bueno, primero hay que mencionar que hay que identificar los dos cuerpos aéreos del ejército de ambos bandos. Se enfrentaron. Ahora sí que a la parte izquierda vemos un avión de la Fuerza Aérea Alemana, que era conocida como, creo que se pronuncia, Luftwaffe. Y a la derecha tenemos la Royal Air Force, ¿no? La RAF británica, que se enfrentaron. No sé si dije ahora otra vez, no sé si dije o pronuncié correctamente el alemán. Supongo que nuevamente Hitler está enojado. Otra vez se enojó. Y ahí vemos otra imagen. Lo que hizo el ejército nazi fue ahora ya no solo atacaron las bases aéreas, sino que empezaron a atacar las ciudades más importantes de Gran Bretaña. Por ejemplo, aquí vemos un niño entre los escombros con su banderita, ¿verdad? Bombardearon civiles y bombardearon principalmente Londres. Y bueno, ahora sí que lo va a intentar, no lo va a lograr. De hecho, hay una frase muy conocida y popular de Churchill, que él dijo, como defendieron exitosamente Inglaterra del ejército de las fuerzas aéreas nazis, de la Luftwaffe. Él dice, se le conoce esta frase, nunca, algo así, no recuerdo parafraseo, que nunca tanta gente le debió tanto a tan pocos, refiriéndose pues al hecho de que la Royal Air Force había salvado su país. Entonces, bueno, esa es la siguiente etapa. No logra conquistar Inglaterra el ejército nazi, pero luego ¿qué va a pasar? Vamos a ver que al mismo tiempo, más o menos, ya sabemos que en el bando del eje pues estaba también Mussolini, el ejército italiano fascista, y lo que va a hacer, bueno, se le va a encargar que trate de dominar el norte de África. Mussolini va a fracasar, no va a tener mucho éxito, la verdad. Recordemos que hay presencia del ejército británico también. Perdón, y va a batallar bastante. Ahora sí que va a batallar mucho el ejército italiano. A pesar de que se jactaba de ser un ejército poderoso, pues en la realidad no la armaba Mussolini. Y ahora sí que yo pienso que esta sería la respuesta de Hitler a Mussolini, como Dewey. Ya no me acuerdo si se llama así. Nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Chale. Pero pues así fue. Yo digo que ahora sí Hitler tuvo que decir como Thanos, ya que envió a su Loki, el Loki de su universo, y no la armó, pues como Thanos dijo: Bien. Yo lo voy a hacer. Ni más ni menos. F por Thanos ya no existe. Y ahora sí que Hitler va a enviar a la conocida esta facción de su ejército, un cuerpo militar conocido como las Afrika Korps. La izquierda es su símbolo, a cargo del muy conocido Rommel.
este general muy conocido por su participación en las campañas en el norte de África, pero a pesar de que va a hacer un buen trabajo al principio, tarde o temprano, como a Alemania no le interesaba mucho el norte de África, la verdad, no tenía tanto interés. Después con el avance del ejército británico, luego la llegada de más hombres del ejército estadounidense, pues va a ir perdiendo el territorio africano. Entonces África nunca fue de gran importancia, pero no debemos de olvidar que ahí estuvo el ejército alemán apoyando a los italianos porque no la armaban. Aquí tenemos otra imagen. Y bueno, también no hay que ignorar que en ese año también, más o menos en lo que fue 1941, Hitler también va a enviar a sus ejércitos al sur, en la zona de los Balcanes, y pues va a dominar esa zona. Va a hacer, bueno, esos estados como Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, pues eran como estados satélites, realmente eran pro-nazis. Y también va a conquistar pues otros lugares como Yugoslavia y Grecia. Se va a hacer de ese control en 1941. Pero lo más importante, y no hay que perderlo de vista, esto fue un parteaguas en el conflicto, fue el hecho de que Hitler desesperadamente dijo, siempre fue su plan ojo, había firmado la paz con la URSS, pero su plan siempre fue atacar Rusia, la URSS, perdón, porque de hecho desde su famoso documento, el manifiesto, que él había escrito ahí mismo explícitamente mencionaba que el espacio territorial de la URSS era un espacio vital que se necesitaba para la extensión del imperio de la raza aria, ¿verdad? Entonces, ahora sí que ya se las veía venir obviamente Stalin, como que ese pacto de paz realmente lo hizo Stalin, como algunos historiadores dicen, para ganar tiempo para el momento que se fuera a enfrentar tarde o temprano con Alemania, porque bueno, sí, al principio muchos como Francia y Gran Bretaña se sorprendieron de que los nazis hicieran un pacto de paz con los soviéticos cuando el nazismo era súper anticomunista, ¿verdad? Y viceversa. Entonces todo fue apariencia. Al final tarde o temprano iba a suceder, y esto sucede. Esta etapa, la invasión de Alemania hacia la URSS, va a ocurrir el 22 de junio de 1941 con la Operación Barbarroja. Vemos en el mapa cómo van a partir 3 ejércitos en norte, centro y sur hacia el territorio de la URSS y van a avanzar, pues van a dominar varios cientos de kilómetros. Son imparables a pesar de la resistencia soviética, muchos muertos. Y a la derecha vemos una imagen del ejército nazi cruzando la frontera. A eso se le conoce como la Operación Barbarroja. Ahí vemos los tanques, los temibles tanques de los alemanes avanzando, y van a avanzar hasta que van a llegar a asediar la ciudad de la capital, que era Moscú. Y ahí van a darse, híjole, al principio van a casi a triunfar los alemanes, pero ¿qué creen que va a llegar? El temible invierno ruso. Y ahora sí que, como dice aquí en la diapositiva, no solo winter is coming, winter is here. Hasta aquí mi inglés. Entonces, ese no me falló tanto como el alemán y el francés. En esta clase aprendemos de todo, francés, alemán, es todo lo que sea alemán, y también inglés. Entonces, pues sí, llega el invierno y los alemanes no estaban preparados para soportar algo tan drástico, tan mortal como el invierno ruso, territorio donde llega a descender la temperatura a menos 50 grados centígrados. Dense una idea de cómo es eso, pues. O sea, ese invierno no lo tiene ni el
el rey de la noche. Entonces les llega de la nada el invierno, sobre todo en diciembre. Bueno, en noviembre, diciembre llega el invierno ruso antes de lo anticipado. Y esto va a dañar a las unidades militares alemanas en su asedio a Moscú. Aquí vemos cómo están batallando, vean nada más. Pues sí, vean o sea, brutal. Esas son unas imágenes del ejército soviético alistándose para defender la capital de la URSS. Más fotos. Dato curioso, de hecho los alemanes solían tomar los rifles o las armas de los francotiradores rusos porque eran de gran calidad. Todo se reutilizaba en la guerra, o viceversa con los tanques alemanes, ¿verdad? Aquí tenemos más fotos de este conflicto en la defensa de Moscú. Ojo aquí porque a veces se ignora esta parte, pero también hubo en la defensa de Moscú personajes femeninos muy reconocidos, como el caso de Lyudmila Pavlichenko, una mujer, vean nada más, vean la mirada de esa mujer. Esta mujer dejaba a puros soldados caídos, y no me refiero en el sentido metafórico, no es en el sentido figurado, no. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes la ve y le parece bonita, no sé, pero la realidad es que literalmente ella dejó a varios soldados caídos. De hecho, hay quienes dicen que fue la francotiradora más mortal de la historia, llegando a tener, creo, si no mal recuerdo el dato, 309 bajas. Mató a 309 pues, nazis y como 3 o más docenas de francotiradores se los echó al plato. Entonces, Pavlichenko es un personaje que ha pasado a la historia, muy muy conocida. Y ahora sí, también hay que reconocer el papel de las mujeres en la defensa de Moscú. Y es en el 5 de diciembre cuando se le da la vuelta a la tortilla en esta Operación Barbarroja, y los soviéticos van a hacer... Perdón, faltó poner aquí el brutal. Claro, brutal las acciones de esta Pavlichenko. Brutal lo que hizo. Y bueno, como decía, el 5 de diciembre esta Operación Barbarroja le van a dar la vuelta. Los soviéticos van a hacer retroceder a los alemanes. Y aquí tenemos, ahora habría que hablar también de Japón, porque Japón pues también era parte del eje. Y no hay que olvidar, ya lo habíamos visto en clases previas, que Japón ya desde los años 30 buscaba también expandirse. De hecho, en los años 30 Japón llegó a invadir territorios como Corea, Manchuria, y ya iniciando la Segunda Guerra Mundial, pues lanzó sus ataques al noreste de China, en Beijing o Pekín, Nanking o Nanjing. Llega a dominar el noreste de China, y ya para 1941 los japoneses incursionan. Fíjense bien, las líneas de rojo representan las incursiones japonesas en 1941, y pues llegan a invadir Hong Kong, todas estas como colonias o territorios ocupados por las potencias occidentales: Hong Kong, Indonesia Francesa, Siam, Birmania, Filipinas, Manila, que estaba antes a cargo de Estados Unidos, y se las arrebata. Y curiosamente, al ver los nativos que un ejército asiático logró vencer a las potencias occidentales, esto va a provocar que se levanten y aparezcan movimientos independentistas en Filipinas, en la Indochina francesa, en Siam, en Birmania. Van a buscar independizarse con la ayuda de los japoneses. Entonces, en este mismo proceso, en 1941, va a ser cuando... me falta mencionar, aquí vemos una imagen de los japoneses invadiendo China.
Y China, bueno, China tenía relaciones económicas con Estados Unidos. Aquí tenemos a Roosevelt. Roosevelt no quería entrar a la guerra, Estados Unidos no quería entrar a este conflicto, ojo, de hecho Roosevelt gana las elecciones de aquellos años porque él defendía que Estados Unidos no se metiera en los asuntos de los países europeos al principio, pero no le va a quedar de otra, va a haber mucha presión de ciertos sectores económicos de Estados Unidos, de ciertos monopolios que tenían intereses en el sureste asiático. Y por las relaciones que tenía con China, Roosevelt va a enviar apoyo económico al principio, un poco de ayuda militar para que China se defienda de Japón, y va a establecer, va a tratar de afectar a Japón para que deje de atacar y de molestar las zonas que estaban en las que tenía intereses económicos Estados Unidos, y le va a establecer un embargo petrolero. Y yo me imagino que cuando Japón se enteró del embargo petrolero que le aplicó a Estados Unidos, se me viene a la imagen esta. Este es mi película favorita, perdonen, del Señor de los Anillos. Ahora sí que has elegido la muerte. Esta frase de Saruman aplica para este contexto porque pues Japón se va a molestar por el embargo de petróleo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, aquí tenemos una imagen del famoso Pearl Harbor, una de las bases navales estadounidenses más importantes del Pacífico, si no es que la más importante. Y es esta zona que va a atacar Japón el 7 de diciembre de 1941. Ahí la vemos encerrada para que se den una idea de la distancia. Está encerrada en el Círculo Negro. Ahí está Pearl Harbor en las Islas Hawái. Y ahí están unas imágenes del ataque brutal o horrible también a los navíos, a los buques de guerra estadounidenses. Los agarraron desprevenidos. Más imágenes. Y bueno, esto da inicio, esto va a provocar que Estados Unidos se meta al conflicto y se pase al bando de los aliados. Ya Inglaterra no va a estar sola, ni la Francia libre. Va a añadirse Estados Unidos, y ahora también ya vemos que la URSS está por el otro lado también peleando a favor de los aliados en contra de la invasión alemana o en contra de las potencias del eje. Y en el caso de la guerra en la región del Pacífico, perdón, va a ser esta batalla, la batalla de Midway, que se da del 4 al 7 de junio de 1942, la decisiva. Va a marcar un antes y un después en el rumbo de la guerra en la zona del Pacífico, en la guerra en Asia, porque ahí se van a enfrentar va a ser una guerra naval y, bueno, aeronáutica entre ambas naciones, y en esta va a resultar vencedor Estados Unidos. Ahí tenemos encerrado en un círculo donde está Midway, prácticamente en el centro del Océano Pacífico, a la mitad. Se van a enfrentar y van a ganar los estadounidenses. Muchos buques de guerra japoneses van a ser destruidos, y esto va a hacer que a la postre Japón tenga las de perder, va a ir en retroceso, y esto le va a permitir al ejército estadounidense avanzar y recuperar todos los territorios que habían sido ocupados por Japón en el sureste asiático. Más imágenes, aquí están de los aviones que participaron, vean, imagínense nada más lo que debió ser. Y bueno, regresando ahora al frente oriental, lo que estaba pasando con los rusos, vemos que defendieron exitosamente Moscú, y Alemania no se va a rendir en el frente oriental, sabía que era clave, y en ese entonces, en 1942, pues ya Alemania era bombardeada por Inglaterra, y también ya empezaba a colaborar Estados Unidos, y no estaba perdiendo recursos, industrias que se estaban viendo afectadas, y lo que hace es el ejército nazi va a invadir ahora sí que en la parte del Cáucaso, que es la zona que está en verde en el mapa,
varias tonalidades de verde y amarillo. Esa zona del Cáucaso era rica en petróleo y el ejército nazi va a avanzar. Fíjense bien, el 7 de julio de ese año avanza en donde está la parte de verde fuerte. Luego el 22 de julio más al sur, en el como verde más bajito. El 1 de agosto hasta donde está en amarillo va a llegar hasta ahí. Y la zona que parece como casi gris hasta el sur, el 18 de noviembre. Y en ese recorrido, que a esa operación que intentó ocupar la zona del Cáucaso ruso o soviético, se le conoce como la Operación Azul. Y en el caminito van a intentar a sitiar la famosísima ciudad de Stalingrado. Y Stalingrado, la batalla de Stalingrado se va a llevar a cabo del 28 de junio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943. De hecho, vean nada más, no era cualquier ciudad, era Stalingrado, o sea, la ciudad de Stalin. O sea, el nombre de Stalin tenía una importancia sumamente simbólica y es ahí donde los soviéticos le van a meterle. O sea, van a sacar el FUA. Al principio el ejército alemán va a dar va a hacer un avance frenético, va a ocupar casi el 80% de la ciudad, pero los rusos si algo tenían eran gente. O sea, esa es una de las ventajas de la URSS, tienen gente a montones. Y en esta batalla, de hecho, vamos a ver que esta fue la batalla más cruenta. Ojo, otra vez, la batalla más cruenta de la Segunda Guerra Mundial. Esto está confirmado por los historiadores, donde perdieron la vida, o sea, fácil más de 2 millones de personas. O sea, una cantidad exorbitante de gente que murió en este conflicto. Ahí tenemos unas imágenes de los bombardeos a Stalingrado. Qué horror, no me quiero imaginar lo que debe ser vivir eso. Y eso no está tan alejado de la realidad en estos tiempos, como ya lo vimos con el conflicto ahorita de Palestina e Israel. Siempre es muy triste, muy trágico lo que sucede, ¿verdad? Los bombardeos deben de ser una experiencia traumática. Y bueno, tenemos aquí una imagen de soldados nazis en el sitio a Stalingrado. Estos son soldados soviéticos. Por alguna razón me gusta más su uniforme. Aquí está, esta fue una guerra en la que participaron, fueron cruciales también los francotiradores. Y vamos a ver que poco a poco los soviéticos pues van a prevalecer sobre los alemanes. Vemos en la línea roja, representa hasta dónde llegaba el ejército, el territorio ocupado por los alemanes, hasta el 19 de noviembre. Luego está la línea amarilla, representa hasta dónde llegaban los alemanes el 12 de diciembre. Y luego finalmente el verde, o sea, fueron retrocediendo hasta la línea verde. El 24 de diciembre hasta ahí llegaban los alemanes. Entonces fueron retrocediendo, los hicieron retroceder nuevamente los soviéticos de manera exitosa. Aquí está una foto de Stalingrado una vez que obtuvieron la victoria los soviéticos, pero vean nada más a qué precio. Imagínate llegar a tu ciudad y verla así destruida. Y después de esto se va a librar la famosa batalla de Kursk. Ahí está en el círculo verde la ciudad de Kursk. Esta se desarrolló del 5 al 16 de julio de 1943. Y esta va a ser conocida como la más grande y épica. Bueno, supongo que los que la vivieron sería más bien horrorífica batalla de Kursk. La más horrorífica batalla de tanques de la historia. Se dieron con todos los tanques rusos y los tanques alemanes. Aquí vemos en una foto, si no me equivoco, un temible tanque o Panzer Tiger. Muy muy temidos eran de una gran calidad, súper resistentes. Otra foto, vean los tanques, o sea, ya perfeccionados desde que apareció el Mark I en la Primera Guerra Mundial. Ya estaban súper perfeccionados, o sea, la tecnología alemana no decepcionaba, funcionaba súper bien.
y ganarle a los Panzers alemanes, ya sean los famosos Tigers o modelos Panther, o sea, los modelos, así se les llamaban algunos de los tanques, los modelos de Pantera y Tigre, eran muy difíciles de destruir estos tanques alemanes, o sea, eran alemanes, o sea, no, eso hay que reconocerlo, tenían muy buena tecnología, muy avanzada. Hay escritos, de hecho hay un debate historiográfico, algunos han propuesto más recientemente que en la batalla de Kursk no les fue tan fácil a los soviéticos derrotar a los nazis, los tanques nazis, y que por cada tanque, un Panzer alemán que era destruido, eran destruidos 10 tanques soviéticos. O sea, hay una controversia ahí, pero si quieren darse una idea de lo eficientes y temidos que eran los tanques alemanes, vean esta película que se llama Fury en inglés, o Corazones de Hierro, para que se den una idea del terror que provocaban estos tanques y lo difícil que era destruirlos también. A final de cuentas, los soviéticos avanzan en la batalla de Kursk y van a vencer. Después de esto tenemos la invasión aliada en Italia, con el ingreso de Estados Unidos al bando de los aliados. El 10 de julio de 1943, pues van a empezar a invadir lo que es Sicilia, esa isla que está como si fuera el balón que está pateando la bola. Ingresan ahí, luego al sur de Italia van a invadir el territorio que antes estaba ocupado por Mussolini. Y esta es una campaña que va a durar hasta el final de la guerra, casi en 1945, pero poco a poco van a ir presionando hasta llegar hacia el norte. De hecho, al llegar el ejército aliado al sur de Italia, ¿qué va a pasar? Mussolini va a tener que replegarse hasta el norte. Y en el norte lo van a atrapar porque casi lo derrotan. De hecho, lo capturan los mismos italianos que ya se estaban rebelando. Y los alemanes lo van a liberar. Van a liberar a Mussolini. Y lo van a nombrarlo pues el gobernador de la parte norte de Italia, de la República Social Italiana. Y aún así, tarde o temprano Mussolini va a caer en 1945, pero ya los aliados van a empezar a poco avanzar hasta obtener todo el territorio de Italia. Pero Mussolini, de hecho, al final va a ser asesinado por las fuerzas antifascistas de la propia Italia. No lo querían ya, no, estaban hartos de la influencia alemana en Italia. Y ahora sí que con este canto súper conocido, por cierto, no muchos saben esto, si han visto la serie de La Casa de Papel, hay una parte donde el profesor canta esta canción que está pegajosa y muchos la traen y no se la pueden quitar, ¿verdad? La voy a poner poquito, pero no sé si sabían que este canto era el canto de la resistencia italiana antifascista, el canto que entonaron los ejércitos italianos que se sublevaron en contra de Mussolini y que al final de cuentas pues lo mataron, ¿no? De hecho, 2 días antes del suicidio de Hitler, creo, matan a Mussolini y lo cuelgan a él y a su pareja, los cuelgan y los golpean bien feo. No les puse las imágenes porque ya se me hace demasiado feo eso, demasiado morboso. Digo, no es que Mussolini sea... No soy fan de Mussolini, pero respetemos el cuerpo también, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esta canción es la canción de los partisanos italianos antifascistas. Vean nada más. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, porta mi vida. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi vida. Y mi sento. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
e seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. Bueno, ya la escucharon. Guardé silencio porque creo que valía la pena escucharla completa. Ya hasta ganas me daban de levantarme y ponerme a cantar Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Es que está pegajosa la canción, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte. Pasemos a la siguiente etapa. Después de la invasión aliada de Italia, vemos que los aliados, una coalición de infantería estadounidense, británica, canadiense y también de partes del ejército polaco, van a invadir el norte de Francia, que antes ya sabemos que estaba ocupada por los nazis. Van a invadir varias partes de la costa de Normandía. El 6 de junio de 1948 se le conoce como el desembarco de Normandía. Y pues como su nombre lo dice, desembarcaron varios cuerpos de ejército aliado en varias costas, en Gold, Juno, Sword, Utah, pero la más conocida es la de Omaha y una de las más sangrientas, ¿verdad? Entonces desembarcan, ahí tenemos una imagen, de hecho hay una película, se me pasó poner otra recomendación, la de Rescatando al Soldado Ryan, creo que se llama así, y ahí esa película trata sobre el desembarco de Normandía, un episodio muy conocido. Y bueno, así que esta campaña va a durar hasta el 30 de agosto de 1944. Vean nada más, o sea, fue una invasión masiva, considerable. Y gracias a este desembarco, estos cuerpos de ejército van a ir hacia el sur y van a liberar París, van a liberar Francia, pues, pero también Bélgica, el Luxemburgo y todo el resto de los países escandinavos que habían sido ocupados por los nazis. Y aquí vemos ahora sí a la gente bien contenta. Otra vez vemos el arco del triunfo, pero ya liberado por los aliados. Y ahora sí que en este contexto, Alemania ya está en aprietos porque ahora sí está rodeada por enemigos por doquier. La URSS ya viene pisándole los talones desde la batalla de Kursk, ya empieza a avanzar y acercarse a sus fronteras orientales. Y los aliados también ya llegaron a Francia, ya están en Bélgica. Y lo que propuso Hitler con sus generales es un último intento desesperado en la que se conoce como la Batalla de las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944, Hitler envía a ejércitos a tratar de disolver o a dividir las facciones aliadas, atravesando el bosque de las Ardenas que estaba en Bélgica y Francia, en esa frontera, y Luxemburgo, pero va a fracasar y los aliados van a ganar. En enero de 1945 este intento fue frustrado. Aquí tenemos una foto, pues ahí como decimos es un bosque, el bosque de las Ardenas. El ejército aliado prevalece. Y por otro lado vemos que ya el ejército soviético ya había llegado hasta la ciudad de Berlín, hasta la capital. Y aquí tenemos una imagen, una fotografía que es súper famosa de este soldado soviético ondeando la bandera pues de la URSS, ya en Berlín. La batalla de Berlín se da el 16 de abril de 1945 al 2 de mayo. Y en ese proceso, pues ahora sí que muchas vidas fueron cobradas. Se desquitaron también con la población civil, lamentablemente. Vean cómo quedó la ciudad, la capital. Y en este proceso pues es ahí que ya Hitler se ve acorralado
muy desesperado. Su compa Mussolini 2 días antes ya había fallecido, ahora sí que lo dejaron desfigurado. Y él toma la decisión el 30 de abril de darse cuello. Él y su amada se suicidan el 30 de abril. Y vean nada más, ya en el mapa lo que quedaba del imperio nazi, del Tercer Reich, pues nada más quedaba ya bien poquito ocupado por ellos. Ya estaban rodeados, ya estaban vencidos, no hay escapatoria. Pues ahora sí que se suicida Hitler el 30 de abril. Y bueno, hay que mencionar que después de la muerte de Hitler, Alemania se va a rendir a los aliados 7 días después, el 7 de mayo, y 2 días después se va a rendir Alemania ante la URSS. Pero Japón sigue dando lucha todavía, no se rinden. Pienso que en parte tiene que ver con la cultura. Ya saben que los japoneses, desde la tradición ancestral samurái, tienen muy arraigada toda esta filosofía del honor, ¿verdad? Entonces ellos no se rinden, van perdiendo la lucha, pero siguen intentándolo. Es aquí en este escenario donde se vuelven famosos los llamados kamikaze, que son estos pilotos con sus aviones que en un intento desesperado por hacer algo, por resistir, se estrellan contra los buques estadounidenses en un afán de hacer algo, de resistir, ¿no? Dando patadas de ahogado, pero muriendo pues con honor. Entonces, pero al final de cuentas, esto va a pasar. Algo que marcó la historia definitivamente. Los japoneses no sabían ni en cuenta que ya desde meses atrás Estados Unidos estaba experimentando en Nuevo México con las bombas de plutonio. Y pues ahora sí que les va a enviar esto que, híjole, es una tragedia. No se puede ver decir de otra manera. Es una verdadera tragedia, pero al final pasó, bajo el argumento de que pues era mejor acabar de una vez con la guerra, de una vez por todas. Estados Unidos en ese momento ya no estaba gobernando Roosevelt, sino Truman, si no me equivoco. Envía pues este regalo mortal, a través de este avión bombardero, el Enola Gay. Y esta tripulación pues van a llevar dos bombas de plutonio. La primera la van a arrojar en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y la otra en Nagasaki el 9 de agosto de ese mismo año. Vean nada más el impacto. Eso es algo que a mí no deja de sorprenderme. Creo que nunca debemos de perder nuestra capacidad de asombro. El ser humano es capaz de realizar cosas impresionantes, pero también cosas horribles. El ser humano es una paradoja, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí que pues no podemos negar tampoco que las guerras también paradójicamente han posibilitado el avance científico y tecnológico. Triste paradoja, triste relación. Al fin de cuentas, arrojan los estadounidenses estas dos bombas. Vean nada más. Ese es un antes y un después de arrojar la bomba en la ciudad de Hiroshima. Vean cómo quedó, o sea, el poder de la bomba atómica. Digo, yo no soy un experto, yo no soy físico, pero vean el poder arrasador de una bomba. Una ciudad, dejarla prácticamente completamente destruida. Otra imagen de la bomba después de ser arrojada ahí en Hiroshima. Y vean, o sea, a mí siempre me impacta. De la derecha tenemos a una mujer que, o sea, el impacto, supongo que no era de las que estaban más cerca, porque si no, pues obviamente habría muerto, pero, o sea, mucha gente murió. Creo que hasta 80,000 personas, si no me equivoco, con el impacto de ambas bombas en cada lugar. Pero, o sea, vean, las quemaduras le dejaron pintada la ropa, o sea. Y a la izquierda tenemos una imagen impactante de una persona que pues probablemente fue desintegrada tras el impacto, pero su sombra quedó plasmada
en el piso, en las escaleras. Qué triste, ¿verdad? Y tenemos otra vista de antes y después de la ciudad de Nagasaki, igualmente impactante, no quedó nada, impresionante. Y una última foto, ¿verdad? De cómo quedó esta ciudad al lanzarse esta bomba, ¿verdad? Y mi última referencia para este episodio, o sea, en este caso no creo que no se puede hablar, no se puede bromear, o sea, realmente es un episodio muy, muy trágico, algo que nos debe dejar pensando en la importancia de tratar de llevarnos bien como individuos y como sociedades, buscando siempre, yo sé que es difícil, a lo mejor es muy idealista, ¿verdad? Pero creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para mantener la paz, empezando por nuestras casas, vecinos, no sé, comunidad escolar, lo que ustedes quieran, pero creo que esto nos deja pensando muchísimo. Y como ahora sí que mi última referencia, lo prometo, a alguna película, pero creo que esta escena describe perfectamente la sensación de muchos ante este episodio tan trágico donde murieron muchísimas personas, ¿verdad? ¿Qué lo pongo? No hay maldición alguna en élfico, éntico, en lenguas humanas para esta atrocidad. Y bueno, ahora sí que esto fue todo. Estas fueron las principales batallas que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y que se hayan relajado. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que una clase los puede relajar y no estresar, verdad? Espero que les hayan gustado mucho los memes y las referencias pues a Marvel, a Star Wars, El Señor de los Anillos. Si no han visto El Señor de los Anillos, véanla por favor, lean los libros. Bueno, ya dejo de promocionar La Casa de Papel también. Creo que todas estas compañías deberían de pagarme, ¿verdad? Por promocionar tanto sus películas o series. No se crean, es una broma. Mis estimados y estimadas, sería todo por el día de hoy. Ya mi voz ya está dando las últimas, ya siento que no puedo. Pero me alegra que esté mejorando y pues sí, hasta aquí llegué. Y doy gracias porque pude hablar un poco más. Y espero que lo hayan disfrutado. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Descansen bien. Y ya saben que les amo con todo mi corazón. Cuídense mucho. Adiós.